¿Qué tal, familia? Buenas noches, tengan todos ustedes. Espero que estés listo, ¿verdad? Con un gran gozo para poder escuchar y sobre todo que pongamos en práctica la palabra de Dios. Así que lo que vamos a estar viendo es la bendición de permanecer en la luz. Y ya sabemos quién es la luz, ¿verdad? Es Dios. Así que también la palabra de Dios nos trae luz a nuestra vida, ¿verdad? Pero vamos a ver esta bendición de permanecer en la luz. Así que para esto vamos a estar viendo, ¿verdad? ¿Qué es andar en luz? ¿O qué es andar en oscuridad? ¿O qué significado tiene el decir Dios es luz? ¿Verdad? Vamos a estar viendo estos significados que son muy importantes a nuestra vida, pero sobre todo que son una gran bendición si nosotros permanecemos en la luz, ¿verdad? Así que vamos a orar para empezar, ¿te parece? Bendito y amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo, porque tú nos permites, Señor, hablar tu palabra, Señor. Tú nos das este privilegio, Señor, de gozarnos al hacerlo, Señor. Bendito Dios, queremos agradarte a ti, bendecirte a ti, Señor, con lo que hacemos. Pedimos el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que sea Él quien nos guía a este estudio, Señor, y que tú hables a través de mí, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, entonces vamos a ver la bendición, ¿sí?, de permanecer en la luz. Ahora, déjame decirte que hace tiempo, ¿sí? Siempre que digo hace tiempo es que es cuando no conocía yo al Señor, ¿sí? La verdad es que yo andaba en tinieblas, andaba en oscuridad, es decir, haciendo el mal, ¿verdad? Andar en el pecado. Y tal vez en ocasiones sí trataba yo de comportarme pues bien, ¿verdad? Era amable, hasta educado, ¿verdad? Pero algo sucedía. Yo me juntaba con los amigos y era de lo peor. Entonces, claramente podemos ver que algo nos quiere llevar permanecer en la luz, pero hay otra cosa también que nos quiere llevar y quiere que permanezcamos en la oscuridad, ¿verdad? O en tinieblas en este caso. Ahora, si estas acciones las tenemos, ¿sí? Es porque también nuestros hechos hablan de que andamos en luz o andamos en tinieblas. Nuestros hechos van a hablar más que nuestras mismas palabras. Así que, sucede que cuando yo conocí al Señor, ¿sí? Comencé a caminar con Él, comencé a conocer su palabra. La verdad es que nadie me creía, ¿sí? Hasta me decían que era un hipócrita, ¿sí? Porque cómo era posible que yo iba a cambiar o iba yo a dejar de pecar o andar haciendo el mal. Sí, la gente no me creía, y además que siempre iba a andar en pecado y en tinieblas, o sea, eso es lo que decía la gente. Ahora, ¿por qué? Porque la gente lo decía porque ellos veían que no me gustaba hacer el bien o no me gustaba hacer lo bueno, ¿verdad? Pero hasta que cada vez fui alejándome del pecado, de la oscuridad, de las tinieblas, para ahora permanecer ¿en quién? En luz. Es decir, permanecer en Dios, permanecer en su palabra, que es en Cristo Jesús, y así mantener ¿qué? Una comunión con nuestro Dios, que es ahora la que todos tenemos la oportunidad de mantener esa comunión con luz, sí, una comunión con Dios, si nosotros nos mantenemos en luz. Ahora, la pregunta que brota aquí es, ¿tú andas en tinieblas o andas en luz? ¿Permaneces en la luz o andas en tinieblas? ¿Sí? ¿O necesitas una lámpara para poder ver dónde caminas, dónde vas, ¿verdad? O una velita para poder alumbrar las cosas que necesitas. O incluso para mirarte en el espejo, ¿verdad? Necesitas una luz para poder mirarte en la oscuridad. Ahora, déjame decirte que tus hechos son los que hablan si andas en luz o andas en tinieblas, en oscuridad. Nuestros mismos hechos van a hablar de nuestra condición, ¿sí? Así que es muy claro, cuando una persona anda en luz, sus hechos son que
de hablar correctamente, tener una buena educación, ser amable, hablar la palabra de Dios, hablar el evangelio de salvación a otras personas, llevar luz a otras personas, ¿verdad? Que es llevar la palabra de Dios, pero también la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de ser también esa luz para los demás, ¿verdad? Aquellos que andan en oscuridad, nosotros debemos de llevar esa luz. ¿Por qué? Porque nosotros somos también esa luz. Ahora, en verdad es necesario andar en luz. Te voy a decir por qué. Porque Dios es la luz del mundo. Y si los hijos de Dios son luz, entonces pertenecemos a Dios, ¿sí? Y nos mantenemos en esa luz que es Dios. Dios nos da esa claridad, nos da ese entendimiento y además nos hace ver en medio de la oscuridad y poder ver nuestros errores y asimismo la misma palabra de Dios traerme esa luz que yo necesito. Y para esto lo vemos en Juan 8:12, donde dice: Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Wow! Eso es un hecho en donde nosotros nos vamos a dar cuenta, aquí nos dice: yo soy la luz del mundo. ¿Quién? Dios es la luz del mundo. Y dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Por lo tanto, si nosotros permanecemos y le seguimos a Dios, vamos a andar en luz. Pero si no le seguimos, si nos apartamos y no hago caso a lo que Él me dice, ¿sí? A través de su palabra, entonces voy a andar en tinieblas y voy a estar cayendo y tropezando y cada vez más hondo y cada vez más oscuro y oscuro. Entonces, Dios quiere que yo permanezca en la luz, ¿sí? Que sus hijos permanezcan en la luz. ¿Para qué? Para que podamos ver, ¿sí? El pecado, si esto me conviene, si es necesario seguir haciendo el mal, o prefiero permanecer que mi luz esté encendida. Si Dios es luz, naturalmente que los que le siguen, sus hijos, pues tienen que ser luz. Así es, ¿verdad? Entonces, y para esto hay un mensaje, ¿verdad? Que vemos en Primera de Juan, versículo 1, ¿sí? 5 y 6, donde nos dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto, aquí nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Si decimos que tenemos comunión con nuestro Padre, ¿sí? Pero andamos en tinieblas, entonces mentimos, ¿sí? Y no estaríamos practicando la verdad. Eso es lo que nos está queriendo decir. Ahora, vamos a identificar, por ejemplo, la luz, ¿sí? Representa lo bueno, lo puro, lo verdadero, lo santo, confiable, es decir, Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús vino aquí a la tierra, vino a traer luz, ¿sí? O sea, es decir, vino a hablar su palabra, ¿sí? Él mismo era la luz, por eso es que muchos le seguían. Y aquí nos dice, ¿verdad? Que si nosotros tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, es decir, ando pecando, entonces soy un mentiroso, ¿sí? Y los mentirosos, pues tienen su consecuencia. Así que, y además no practican la verdad, sus hechos demuestran lo contrario. Ahora, la oscuridad representa lo que es malo y pecaminoso, es decir, Satanás, ¿sí? Este es el contraste de la luz y la oscuridad o las tinieblas, ¿sí? La luz es representada por Cristo Jesús y la oscuridad o las tinieblas es representado por Satanás. Ahora, Dios es luz, ¿sí? Significa que Dios es perfectamente santo y verdadero y que solo Él puede guiarnos en medio de la oscuridad del pecado. Solo Él nos puede guiar. Él es nuestra luz que va delante de nosotros y nosotros vamos viendo, ¿verdad?, dónde caminamos. Su palabra es la que nos hace, es como un espejo, ¿verdad? Y nos ilumina y nos hace ver nuestros errores para que podamos
caminar rectamente con nuestro Dios. Y sobre todo que nuestros hechos hablen de que yo ando en luz, ¿sí? Permanezco en la luz que es Cristo, que es Dios, que es la palabra de Dios. Ahora, la luz, ¿sí? Se refiere a la verdad, y esa luz expone, ¿sí? Lo que existe, si es bueno o es malo. Es decir, la luz se refiere a la verdad. La verdad es que la palabra de Dios es verdad. Por lo tanto, esta la palabra de Dios, que es la luz, ¿sí? Expone lo que existe en ese. Es cuando tú prendes una luz, llegas a tu casa, está todo oscuro, y prendes una luz y vas a ver inmediatamente qué hay a tu alrededor, ¿verdad? Y si hay algo tirado, pues no lo vas a pisar, lo vas a brincar. ¿Por qué? Porque hay una luz que te ilumina y puedes ver por dónde vas a pasar. Y entonces cuando en la palabra de Dios, que es la verdad, ¿sí? Y si vemos a la luz, ¿sí? ¿Qué es lo que existe? Vamos a ver qué es lo bueno y lo malo. Es decir, en mi persona, la palabra de Dios me va a traer esa luz, y entonces yo me voy a dar cuenta que lo malo que estoy haciendo, ¿sí? Si estoy en tinieblas o estoy haciendo bien. ¿Sí me explico? La palabra de Dios siempre nos va a traer esa luz que necesitamos para poder ver por dónde tengo que caminar, qué dirección tengo que seguir. ¿Sí? La palabra de Dios es importante en nuestra vida, porque a través de ella nosotros no vamos a tropezar, y si tropezamos vamos a ver. ¿Por qué? Porque andamos en luz. Dios es nuestra luz, Él es el que nos guía. Ahora, cuando nosotros permanecemos en Él, vamos a tener esa luz y vamos a poder identificar el pecado, ¿sí? La oscuridad, las tinieblas, y vamos a poder identificar en medio de la luz todo eso, ¿sí? Es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser filtrado por la palabra de Dios, y ahí es donde nos vamos a dar cuenta. Es como en una coladera, ¿sí? Después de moler, echan sobre la coladera y se queda todo lo que ya no se molió, ¿verdad? Digamos, los grumos más grandes ya no se molieron. Entonces, eso es lo que nos hace ver la palabra de Dios, donde estamos en pecado, estamos en tinieblas. Por lo tanto, tenemos que ser filtrado, viendo a través de la palabra de Dios qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, la luz que vemos, ya vimos que es la palabra de Dios, nos trae luz y nos hace ver por dónde caminamos para no tropezar. Eso es algo real. Necesitamos la luz. Cuando es de noche necesitamos prender la luz. Si no hay foco, no hay luz, ¿verdad? Y si no hay luz, vamos a tropezar y vamos a andar en oscuridad. Por lo tanto, esto quiere decir que si antes me gustaba, por ejemplo, tomar hasta caerme, emborracharme con los amigos, pues Dios me enseña a través de su palabra, pues que ya no debo de hacerlo. Eso va a traer me va a redarguir mi corazón, me va a hacer reaccionar y pensar que eso no está bien. Si, por ejemplo, otro punto, si antes me gustaba pelearme, pues ahora puedo entender a través de la palabra de Dios que no debo de hacerlo, no debo de buscar problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me trae esa luz, me trae ese entendimiento, y por lo tanto me hace ver que estoy mal. Y entonces, ¿qué debo de hacer? Pues dejar de hacerlo. La palabra de Dios también nos da esa luz que necesitamos para poder caminar sin caer o sin tropezarnos. Es necesario, es de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque a través de ello, muchas veces, si nosotros no permanecemos en esta luz, ¿sí? Muchas veces nos vamos a equivocar, sí. Pero cuando estamos en la luz, permanecemos en la palabra, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta, antes de hacer las cosas, o incluso antes de ofender a otra persona, ¿sí? Debo de ser sabio. Y Dios me va a traer esa luz, ¿para qué? Para no sentir mal a otra persona, o incluso caer yo mismo en pecado.
la misma palabra de Dios me va a traer esa luz para que yo me dé cuenta de que por ahí no es, por ahí donde estoy, por donde voy, no es, sino es por el otro lado. Así que en la oscuridad, el bien y el mal se van a aparecer, sí, en medio de la oscuridad. Por ejemplo, en un monte, ¿sí? No sé si has ido algún día a un monte o a un cerro, o aquí al cerro de Amalucan por lo menos, está todo oscuro en la noche, ¿sí? Y todos los árboles se parecen, ¿verdad? Sí, pero de día, las ramas están para acá, otras para allá, otras por todos lados, ¿verdad? Pero en la oscuridad todo se parece. Por ejemplo, si tú estás con tus cuates, ¿verdad? Tú eres luz y luego vas con los cuates, ellos están tomando, llega la patrulla y ¿qué va a hacer? Pues se los va a levantar a todos. ¿Por qué? Porque todos se parecen. La patrulla, los policías no van a preguntar quién toma, quién no, sino todos son iguales y ahora se los van a llevar. Así sucede. En la oscuridad el bien y el mal se parecen. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado con nuestros hechos, con quién se está juntando mi hijo, con quién sale mi hija, ¿verdad? Si sale con luz o sale con las tinieblas. Hay que tener mucho cuidado con ello y sobre todo también traer esa luz a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque les hace mucha falta, al igual que nosotros como padres. Por lo tanto, en la luz puede ser claramente distinguido todo puede ser distinguido y no vamos a tropezar si estamos en luz. Así que, al igual que la oscuridad no puede existir en presencia de la luz, ¿sí? O sea, no puede haber oscuridad en presencia de la luz. ¿Por qué? Porque la luz ilumina todo, muestra todo lo que hay a nuestro alrededor. Es decir, el pecado no puede existir en la presencia de nuestro Dios, que es santo, ¿verdad? Otro ejemplo sería que en el templo, en la casa de oración de nuestro Dios, pues no puede estar Satanás y Dios, ¿verdad? No, quien está ahí es Dios, el que reina, y el centro es Cristo. Por lo tanto hay luz, así que no puede estar las tinieblas ahí. Ahora, es diferente cuando una persona anda en tinieblas y se va a reunir a la iglesia, al templo. ¿Y qué va a suceder? Que la misma palabra le va a traer luz a su vida. Eso es algo muy, muy importante. ¿Y qué va a suceder? Que esta persona se va a dar cuenta de todo lo malo que anda haciendo. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos trae la luz que necesitamos. Así que, si queremos tener una relación con nuestro Dios, debemos dejar nuestra forma de vida pecaminosa. Es importante porque ello lo único que va a mostrar es que pues andamos en tinieblas, andamos en pecado. Si no dejamos esa vida de pecar, de andar emborrachándome, de estar yéndome a los antros a ponerme hasta las manitas, ¿sí? O andar haciendo otro tipo de cosas que es pecado, ¿sí? No va a haber luz en nuestra vida, sino siempre las tinieblas van a estar reinando en toda nuestra vida. Es necesario que tengamos una relación con Dios. ¿Por qué? Porque a través de ello Dios me va a hacer ver mi realidad, ¿sí? Me va a traer esa luz que necesito de poder ver, ¿sí? Reflexionar y dejar el pecado. Si afirmamos que pertenecemos a Él, es decir, a Dios, y yo digo, no, yo pertenezco a Dios, pertenezco a la luz, ¿sí? A esta luz que es Dios, pero continuamos viviendo para nosotros mismos, es hipocresía, ¿sí? Tengamos mucho cuidado, ¿sí? La misma palabra de Dios nos dice que si pertenezco a Dios, yo he permanecido en la luz, he permanecido en la palabra de Dios, he sido fiel, pero si continuamos viviendo para nosotros mismos, es decir, continuando en la vida pecaminosa, entonces somos unos hipócritas. Por lo tanto, Cristo va a exponer y juzgará tal engaño.
Así que nada podemos esconder, no. ¿Por qué? Porque Dios es el primero que lo sabe, ¿sí? Así que en Él hay luz, en Él tenemos esa luz. Cuando una persona se acerca a la luz, se le ven las manchitas, el barrito, ¿verdad? Las imperfecciones se nos ven. Así que así nos hace ver la palabra de Dios cuando estamos en pecado. Y sobre todo nuestros hechos van a mostrar que no tengo una relación con Dios, sino todo lo contrario. Soy un hipócrita porque digo que sí soy cristiano, pero mis hechos muestran lo contrario y sigo pecando. Entonces la misma palabra de Dios nos dice que somos unos hipócritas. Así que debemos de tener mucho cuidado. Debemos de permanecer en la luz, permanecer en la palabra. Ahora, a mí me gusta permanecer en la palabra de Dios, permanecer en luz. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque a través de ello puedo ver más allá, puedo tener, incluso pedirle a Dios que me dé esa luz, esa dirección para poder tomar ciertas decisiones. Ahora, esta es la bendición de estar en la luz o permanecer en la luz. Dice en el versículo 7 de Primera de Juan 1, dice el versículo 7, pero andamos en luz como Él está en luz. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8, si decimos que tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí Juan nos está diciendo que nadie, ¿sí?, puede pretender ser un cristiano y vivir una vida malvada e inmoral, pecaminosa, ¿sí? Así que esto es lo que nos está diciendo, ¿sí? Si somos cristianos, debemos mostrar que realmente somos hijos de Dios, ¿sí? Y no tener una vida malvada, llena de pecado, o de andar en tinieblas. No podemos amar a Dios y vivir y desear el pecado al mismo tiempo. O sea, no puedo decir que amo a Dios y amo el pecado, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Dios ama al pecador, mas no ama el pecado. Por lo tanto, esto es lo que también nos quiere decir, ¿verdad? No podemos tener dos señores, porque amamos a uno y aborrecemos al otro. Así que el amar a Dios sobre todas las cosas, que ya lo hemos visto, es mantener una relación totalmente con Él y apartarnos del pecado. Porque sí, amo a Dios y voy a la iglesia, pero saliendo de la iglesia ya le estoy hablando mal a mis hijos, ya voy discutiendo con el esposo, ya le estoy diciendo palabras ofensivas, y el marido se va a la jarra. O sea, no podemos, no puede, si somos luz, si permanecemos en la luz, pues entonces no puede haber esa oscuridad, sino que debemos de ver esa luz, ver la palabra de Dios. ¿Qué me enseñaron? ¿Qué aprendí? Y ponerlo por obra, ponerlo en práctica. Entonces, hay muchos que dicen que tienen comunión con el Señor, ¿verdad? Muchos podemos decir, sí, yo tengo comunión con el Señor. Y además que lo aman, que le sirven, pero aún están viviendo en tinieblas. Hay personas así, sí. Hay personas que se congregan y aún haciendo esto, sí. Pero por eso es importante, cuando nos reunimos en el templo, es importante poner atención a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos trae esa luz que necesitamos. Y de esa manera vamos a hacer a un lado lo que nos estorba para tener una relación con nuestro Dios, ¿sí? No podemos decir que le amamos y andamos viviendo en pecado. O sea, ¿somos luz o somos oscuridad? ¿Sí? ¿Le amamos a Dios o nuestros hechos muestran lo contrario? Entonces, Juan dice que estas personas que hacen esto están mintiendo. Por lo tanto, son unos mentirosos. Ellos están engañando a sí mismos. Esto es real. Uno mismo se engaña.
¿sí? Por continuar viviendo una vida antigua o querer vivir lo mismo de lo cual Dios ya nos ha sacado. Incluso nos ha hasta limpiado de todo pecado, ¿verdad? Ahora, caminando de acuerdo con los deseos de la carne. Imagínate ahí, o sea, hay personas así que sí, caminan con Cristo, pero aún tienen deseos de la misma carne. Quieren seguir pecando, mientras profesan tener una vida en Cristo. Es necesario que tú seas luz para que lleves esa luz a otras personas. Y sobre todo que tú permanezcas en luz. ¿Por qué? Porque tus hechos van a mostrar lo que realmente hay en ti. Si hay tinieblas, hay oscuridad o hay luz, Cristo está en tu vida. Tus hechos, nuestros hechos lo van a mostrar. Así que nada puede ser oculto. Tarde o temprano sale a la luz. Un cristiano, déjame decirte que un cristiano genuino habitualmente camina en la luz. Eso es verdad. Se supone que debería de ser así. Ahora, si camina en la luz, ¿sí?, equivale a la verdad y a la santidad y no a la oscuridad, ¿sí? Entonces, que sería entonces su caminar también resulta de la purificación del pecado, porque el Señor continuamente perdona ¿a quién? A sus hijos. Y esto es algo verdaderamente, vemos el amor de Dios, ¿sí? Ya que ellos que caminando en luz, ¿sí?, comparten con el carácter de Dios, es decir, nuestros hechos hablan realmente si estamos en la luz, si estamos con Dios, con Cristo Jesús. Estos serán habitualmente caracterizados por su santidad, ¿sí? Todos nuestros hechos, todo lo que yo hago, lo que hablo, mis actitudes, mi manera de pensar, mi manera de tomar decisiones van a hablar que sí, realmente estoy en la luz, ¿sí? Y apartarme que de el pecado. ¿Por qué? Porque eso lo único que me va a traer va a ser oscuridad. Entonces me va a desviar de la luz y me va a apagar. Es como tapar así un bote y apagar la luz. No permitas que nadie apague tu luz. Permanece, lucha, esfuérzate, ¿sí?, por permanecer en la luz, porque es una gran bendición. La palabra de Dios es una gran bendición a nuestra vida. Es una luz que necesitamos. Todo mundo la necesita. Ahora, en el versículo 9 y 10 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no he pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué pasa si confieso mis pecados? Dice que Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y además que limpiarme de toda maldad. Entonces, ¿es necesario confesar mis pecados? Sí, es necesario. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios me va a perdonar y me va a limpiar de toda maldad. Me va a quitar esas tinieblas, esa oscuridad en mi corazón. ¿Para qué? Para depositar esa luz que yo necesito. Es difícil para muchos admitir sus faltas y negligencia aún delante de Dios. Sí, para muchos es muy difícil. Para mí fue difícil admitir, reconocer mis faltas, mi pecado, lo que andaba yo haciendo y confesárselo a Dios. Sí, para mí fue difícil, pero cuando lo hice, me quité un peso de encima, ¿sí? Y Dios empezó a darme de esa luz que yo necesitaba. Ahora puedo ver, ¿sí?, y puedo identificar el pecado, puedo identificar las tinieblas. Si yo mismo he pecado, tengo que confesarme con Dios. Todos los días pecamos, todos los días necesitamos que confesarnos delante de Dios. Pero para muchos podría ser difícil, no imposible. Simplemente tenemos que confesarnos delante de Dios. Para esto se requiere humildad, se requiere sinceridad, reconocer nuestras debilidades, y la mayoría de nosotros pretende un cambio, en cambio ser fuerte. O sea, la humildad, ¿sí?, que es necesario reconocer, ¿sí?,
la sinceridad que necesitamos tener, ser honestos, transparentes delante de Dios, ¿sí? Y reconocer nuestras debilidades, ¿sí? Decirle: Señor, sí, yo reconozco que soy débil al alcohol, ayúdame, dame la fuerza, ¿sí? Te pido perdón porque a través de ello he lastimado a otras personas, ¿sí? Es necesario que nos confesemos, ¿sí? Muchos prefieren ser fuertes y aguantárselo y no confesarse delante de Dios, cuando Dios ya sabe, ¿verdad? A Dios no le podemos engañar. Ahora, no debemos tener miedo en revelar nuestros pecados a Dios, porque Él ya lo sabe. Ya sabe lo que hicimos, lo que dijimos, lo que ofendimos, ¿sí? Sabe cuando una persona está en tinieblas. Dios se da cuenta cuando una persona está en luz, y sus hechos lo muestran. El hacer el bien a otra persona, el ayudar a su prójimo, el amar a su familia, el ser proveedor si es casado, ¿verdad? No debemos tener miedo en revelar nuestros pecados a Dios. Él ya los conoce. Él nos apartará y nos perdonará. No importa lo que hayamos hecho, Él nos va a perdonar. Por el contrario, apartará nuestro pecado y nos atraerá a su santidad. Nos va a limpiar, nos va a apartar del pecado. Es como cuando un hijo empieza, por ejemplo, anda pecando un hijo, ¿verdad? De nosotros, ya como padres, y nosotros le vamos a querer traer esa luz a su vida, ¿verdad? Hablarle la palabra de Dios, hacerle ver que lo que está haciendo, se está haciendo él mismo daño. Por lo tanto, él necesita reconocer que necesita a Dios, necesita a Cristo en su corazón. Por lo tanto, la palabra de Dios nos va a traer ese cambio, esa luz a nuestra vida, para que nuestra manera de vivir pecaminosa la podamos hacer a un lado, pero quien nos va a ayudar es Dios a hacerlo, porque viene la luz, ¿sí? Y las tinieblas salen. No puede permanecer las tinieblas, la oscuridad en medio de la luz. Ahora, sí, no debemos de tener miedo, ¿verdad? Ya lo dijimos. Por el contrario, lo que Dios hará es apartará nuestro pecado y nos va a traer a su santidad. Cuando caminamos en luz, permaneciendo en Jesús o en Cristo Jesús, la sangre de Jesús nos limpia de toda injusticia, de toda maldad, de todo pecado. Pero confesando nuestros pecados delante de Dios abre puerta a su perdón y a su luz purificadora para limpiar nuestros corazones y restaurar una comunión con Él, ¿sí? Así que es una bendición permanecer en luz. Sí, es una bendición permanecer en Cristo Jesús, permanecer en su palabra. Así que yo te invito, ¿sí?, a que permanezcas, sea lo que sea que estés pasando, por muy duro que tú puedas ver el pecado y que no puedas dejarlo. Acércate a Dios, confiésale a Él tus pecados y Él dice que te va a perdonar y te va a limpiar de todo pecado, de toda maldad. Esa es una gran bendición en nuestra vida. Sí, con muchos ya lo ha hecho y lo sigue haciendo Dios. Sí, por eso es importante permanecer en luz, ¿sí? Y asimismo, en la familia somos luz, ¿verdad? Para nuestros hijos, para nuestra esposa, para nosotros mismos. La palabra de Dios es la que nos trae esa luz. Así que no olvidemos, hermanos, que tenemos estudio los días miércoles, 8:30 de la noche estamos con Segunda de Reyes. Los días jueves tenemos las bendiciones del cristiano. El día viernes tenemos A Prueba de Fuego, 8:30, y el día sábado tenemos Familia Kids a las 12 y 8:30 tenemos las cualidades del cristiano. Así que el día domingo nos estamos mirando en la casa de Dios a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga. Buenas noches.